Bienvenidos, hoy tenemos sobre la mesa un caso que, la verdad, parece desafiar un poco la lógica empresarial. Totalmente. Estamos revisando los resultados financieros de Salmones Camanchaca para los primeros 9 meses de 2025 y nos topamos con algo fascinante. Una paradoja, diría yo. Exacto. Por un lado, sus ingresos totales bajaron, un poquito, pero bajaron. Y por otro, su rentabilidad, una métrica clave que es el EBITDA, prácticamente se duplicó. Así es. Entonces, la misión de hoy es resolver este misterio. Vamos a desglosar esto. ¿Cómo es posible, correr más rápido con el viento en contra? ¿Cuál es el secreto aquí? Es que el secreto, y esto es lo interesante, no está afuera. No está en el clima del mercado, sino dentro de la propia casa. Ah, ¿ok? Uno, instintivamente buscaría la respuesta en precios de venta altísimos o una demanda que explotó, pero no. Los informes no muestran eso. Entonces, Lo que revelan es una historia de disciplina, casi quirúrgica. Es un caso de estudio sobre cómo una compañía, enfrentada a un entorno que no ayuda, decide enfocarse, pero obsesivamente, en lo que sí puede controlar: su propia operación. y los resultados son, como bien dices, espectaculares. Sin duda. A ver, pongamos las cifras sobre la mesa, para que se entienda la magnitud de esto. Hablamos del EBITDA acumulado. Que es básicamente la ganancia que genera la operación principal del negocio. Claro, antes de impuestos y otras cosas. Y en los informes lo miden antes de ajustes de fair value, lo cual es importante. Muy importante, porque nos da la foto más pura del rendimiento, sin, digamos, distorsiones contables. Bueno, esa cifra creció un 91,5%. Pasó de $28,2 millones en 2024 a 54 millones en 2025. Es casi el doble. Es una locura. Uno de los documentos usa una analogía que me pareció muy buena. Es como si el motor financiero de la empresa hubiera sido rediseñado para entregar el doble de potencia. Y lo más increíble de esa analogía es que este motor no está quemando más combustible. ¿No? De hecho, está usando un poco menos. Los ingresos totales, que serían ese combustible, fueron un 2% inferiores. Cayeron de 284 a 278 millones de dólares. Ahí está la paradoja en toda su gloria. Menos ventas, pero muchísima más ganancia operativa. Esto nos obliga a mirar dentro de la máquina, a las tuercas y los tornillos. Y al mirar dentro, los informes apuntan a 2 pilares que sostienen todo este edificio. El primero, una reducción de costos. Brutal. Fundamental. Y el segundo, un aumento muy significativo en el volumen de cosecha de su producto estrella, el salmón atlántico. O sea, no parece haber una fórmula mágica. No, para nada. Es una ejecución impecable en lo más básico. Y lo fascinante es que la empresa no esperó a que el mercado le sonriera. Claro. De hecho, los precios del salmón atlántico fueron incluso un poco más bajos que el año anterior. En lugar de lamentarse, se dedicaron a optimizar cada gramo y cada centavo. Es una lección sobre dónde poner el foco cuando las variables externas no están a tu favor. Exactamente. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque decir reducir costos suena muy genérico, pero los detalles son impresionantes. Vamos a los detalles. El primer dato que me saltó a la vista: el costo ex jaula del salmón atlántico. Esto es, en simple, lo que les cuesta criar un kilo de pez hasta que está listo para la cosecha. El costo de producción puro y duro. Pues ese costo lo bajaron un 14%, hasta los $3.90 por kilo. Un 14%. Y un 14% puede no sonar a tanto en abstracto, pero en una industria que mueve decenas de miles de toneladas, Es una millonada. es una mejora estructural gigantesca. Cada punto porcentual de ahorro en el costo principal se multiplica por un volumen enorme. Es un impacto directo y masivo. Claro. Y lo bueno es que las fuentes nos dicen exactamente por qué lo lograron. No fue suerte. No. Fue una combinación. Lograron un mayor peso promedio en cada pez, lo que diluye costos fijos. Tuvieron mejores condiciones sanitarias, o sea, menos pérdidas, y optimizaron sus procesos. Y a eso se le sumó un factor externo que sí ayudó. Cierto. Bajó el precio del alimento para los peces. Exacto. Una mezcla de buena gestión interna con un pequeño viento de cola en un insumo clave. Pero hay un dato que lo pone en una perspectiva aún más potente. El costo ex jaula del tercer trimestre, $3,62 por kilo. Ese dato es increíble. Fue el más bajo de los últimos 5 años. Un momento, esto es clave. No es solo una mejora respecto al año pasado. No. Estamos diciendo que rompieron una tendencia de un lustro.
Eso ya no es una simple optimización. Absolutamente. Eso sugiere un cambio fundamental en su estructura de costos, no un ajuste pasajero. Pero la historia de ahorro no termina en la jaula. ¿Hay más? Claro, una cosa es criar el pez más barato y otra es procesarlo eficientemente. Y ahí también mejoraron. Ok. El costo total de proceso, que incluye la cosecha, el empaque, la logística, todo eso también bajó, de $1.13 por kilo a $1.3 por kilo. ¿Y eso por qué? Principalmente por economía de escala. Al tener un mayor volumen pasando por las plantas, cada kilo absorbe una porción menor de los costos fijos. Entonces, es un doble golpe. Gastan menos en criar cada salmón y gastan menos en procesarlo. Exacto. Y aquí está la magia, supongo. Cada centavo que ahorran ahí no se queda en el agua. Ahí diste en el clavo. Si conectamos esto con el panorama general, vemos por qué el margen bruto, que es la ganancia justo después de cubrir los costos, se disparó. ¿Cuánto creció? Creció en más de $23 millones. Pasó de casi 30 millones a 53 millones. Ahí, en esa simple línea, está casi toda la explicación del milagro del EBITDA. De acuerdo. Entonces, el control de costos es la mitad de la ecuación, una mitad brillante. Pero de nada sirve ser el productor más barato si no tienes que vender. Por supuesto. Y aquí entra la segunda pieza del rompecabezas. El volumen. La escala lo es todo en este negocio. Puedes tener los mejores costos unitarios del mundo, pero si no tienes las unidades, el impacto es limitado. Y los números aquí también son rotundos. Las cosechas de salmón atlántico, su principal batalla, aumentaron un 29%. Un 29%. Es muchísimo. Pasaron de unas 34,000 a casi 44,000 toneladas WFE. Por cierto, esa sigla es Whole Fish Equivalent. Equivalente de pescado entero. Es la forma estándar de la industria para poder comparar. Exacto. Y este aumento en la producción se tradujo lógicamente en más ventas. El volumen vendido de Atlántico creció un 17,2%. Y este punto es crucial, porque nos muestra la dinámica interna de la compañía. Este tremendo desempeño del salmón atlántico tuvo que actuar como un verdadero superhéroe. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, en otra parte del negocio, las cosas iban muy mal. Los informes detallan que las ventas de su otra especie, el salmón cojo, se desplomaron. ¿Se desplomaron cuánto? Un 77%. Un 77%. Eso es un colapso. ¿Cómo una empresa sobrevive a que uno de sus productos principales prácticamente desaparezca del mapa en un año? Ahí está lo notable. La fortaleza del salmón atlántico fue tan arrolladora que no solo generó crecimiento por sí misma, sino que además logró compensar ese agujero gigantesco del cojo. ¡Wow! Y de paso también compensó que el precio de venta del propio Atlántico fuera un poco más bajo. Demuestra un enfoque estratégico láser en su producto estrella. Y una ejecución que les permitió exprimirle hasta la última gota. Justamente. Entiendo. La imagen que se forma es la de un barco con un motor principal a toda máquina, tan potente que puede arrastrar el peso muerto de otra parte que se está hundiendo. Es una buena analogía. Ok, hemos hablado de costos, volúmenes, márgenes. Si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto para la salud general de la empresa? Buena pregunta. Porque una operación rentable es una cosa, pero una compañía financieramente sólida es otra. ¿Están construyendo una casa a prueba de tormentas o solo tuvieron un trimestre espectacular? Es una pregunta muy pertinente, pero los otros indicadores acompañan la historia. Esto no parece un golpe de suerte aislado. Sí, los otros números lo confirman. Por ejemplo, la ganancia neta, la última línea, se duplicó con creces, llegando a $22,5 millones. Ajá. Pero el dato que para mí habla más de solidez a largo plazo es la deuda. La deuda financiera neta se redujo un 25% en un año. Que es muchísimo. Pasó de 115 a $86 millones. Bajar la deuda mientras aumentas la rentabilidad es una señal muy potente. Importantísimo, porque te da flexibilidad. Y hay un ratio que los bancos y los inversionistas miran con lupa. La deuda neta sobre el EBITDA. Ese siempre es clave. Bueno, ese indicador bajó a 1.14 veces. Un número bajo siempre suena bien, pero en esta industria, ¿qué tan bueno es 1.14? ¿Los pone en una posición de ventaja o es simplemente cumplir? Es excelente. Para ponerlo en contexto, el límite que tienen acordado con sus acreedores, lo que se conoce como covenant, es de 4 veces. Ah, o sea, están muy lejos del límite. Están en 1.14.
les da un colchón de seguridad enorme. Significa que la empresa no solo tuvo un buen periodo operativo, sino que usó esa bonanza para fortalecer sus cimientos. La hace más resistente. Más resistente a imprevistos y le da músculo financiero para invertir, crecer o simplemente capear la próxima tormenta. Entonces, si tuviéramos que resumir el análisis, el resultado de Salmones Camanchaca no fue magia, no dependió de un mercado generoso. Para nada. Fue el fruto de un trabajo de relojero, una ejecución obsesiva con la eficiencia, un control de costos riguroso y una apuesta exitosa por el volumen. Exacto. Es un caso de manual sobre cómo generar valor mirando hacia adentro. Pero, y aquí es donde se pone interesante la reflexión a futuro. A ver, Esta misma fortaleza interna plantea una pregunta fundamental. te sigo. Han demostrado una maestría increíble para dominar sus procesos, para afinar su motor productivo hasta el último detalle. Pero la salmonicultura, por su propia naturaleza, vive expuesta a un universo de riesgos externos. Riesgos que no se pueden controlar con una hoja de cálculo. Justamente. Los mismos informes los mencionan. ¿Te refieres a cosas como los riesgos biológicos o el clima? Exactamente. Hablamos de factores sanitarios que pueden arrasar con la producción, de condiciones ambientales impredecibles como las floraciones de algas nocivas, el famoso bloom de algas, Claro. o de cambios regulatorios que de un día para otro te cambian las reglas del juego, y ni hablar de los riesgos geopolíticos. Ahí entramos en otro terreno. Claro, en los documentos se menciona el arancel del 10% en Estados Unidos, que es su principal mercado, o la reciente suspensión temporal de exportaciones a un mercado como Rusia. Son variables completamente fuera de su control. Son los desconocidos, los cisnes negros que pueden aparecer en cualquier momento. Precisamente. Y esa es la pregunta que queda flotando. Después de haber optimizado al máximo el motor interno, de haberlo afinado hasta la perfección, ¿cuál es el siguiente paso para una compañía que opera en un entorno natural y geopolítico tan volátil? Interesante. ¿Cómo te preparas para los riesgos que no se pueden gestionar con la misma precisión con la que se ajusta un costo de producción?